Hola, ¿qué tal? Espero todos nos encontremos bien. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra segunda clase de esta materia de neuroanatomía, esta vez enfocándonos en lo que es la médula espinal. ¿Cómo es que se compone esta parte? Sabemos que esta médula espinal es parte de nuestro sistema nervioso central, pero ¿por qué es tan importante esta médula espinal? Los factores que se encuentran dentro de ella, cómo es que esta médula espinal, esta parte está protegida también, porque no es como que esté expuesta así nada más, sino también para saber cómo es que está protegida. Para eso, permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a empezar lo que es esta parte de la presentación. Ok, la clase pasada mencionamos esta parte de la médula espinal como parte de nuestro sistema nervioso central. Ajá. Esta parte que pues nos ayudaba a recibir esa información externa, la enviaba hacia nuestro encéfalo y nuestro cerebro pues se encargaba de procesar esta información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a lo siguiente. Nos dice que nuestra médula espinal es la vía de comunicación de las aferencias sensoriales hacia el encéfalo y de las eferencias motoras desde este. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a enviar ahora sí que las señales sensoriales hacia el encéfalo y las motoras, ¿no? Se van a recibir las motoras para poder, ¿qué? Realizar lo que es la respuesta a este estímulo, por medio de este efector. Ujú. Dice que es una columna de tejido nervioso que se origina en la base del cráneo y baja por la mitad de la espalda. Ajá. Aquí la protegen tres capas delgadas de tejido, que serían las membranas, las vértebras, que serían los huesos. Ya aquí entra otra parte, entra nuestra médula espinal, o huesos de la columna vertebral, perdón. Más bien entran los huesos de la columna vertebral, ajá, la médula espinal y el encéfalo, este pues incluye el cerebro, forman el sistema nervioso central. Es como se les venía diciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra médula espinal, queda por debajo, ajá, de nuestra columna vertebral, la cual a su vez se va dividiendo por secciones. Es por eso que nos dicen que debemos de cuidarnos muy bien esta parte de nuestra columna vertebral para que pues no se dañe más allá pues ahora sí que nuestra médula espinal. Ajá. Nos dice también que esta médula espinal y los nervios espinales asociados tienen circuitos neuronales que median algunas de nuestras reacciones más rápidas a los cambios ambientales. Es decir, que si tomamos un objeto caliente, los músculos encargados de sujetarlo pueden relajarse y dejarlo caer. Como pues cuando tocamos una taza que está caliente, ¿no? Que se siente el calor por esta parte de que pues el contenido, el agua tal vez, la sirvieron hirviendo y pues la sensación térmica de la taza aumentó. Ajá. Incluso antes de tener conciencia del dolor o de la temperatura externa de aquel. Es decir, pues muchas veces no sé, hemos sentido el caliente de la taza y hacemos, ay, ¿no? Puede llegar hasta con la expresión de, ay, me quemé. O si tocamos, por ejemplo, la plancha sin que nos avisasen que esta fue utilizada anteriormente, pues obviamente se va a sentir como que esa sensación térmica y si la estoy sujetando, pues simplemente la voy a soltar. Ujú. Entonces, una respuesta automática rápida a cierta clase de estímulos en la que intervienen únicamente neuronas de los nervios espinales y la médula espinal. Esto que se acaba de mencionar fue un ejemplo sobre
estos reflejos que se pueden hacer por los medios espinales y la médula espinal. Después nos dice que la médula espinal tiene una forma casi cilíndrica. Ajá. Presenta un ligero aplanamiento anteropostor. En los adultos se llega a extender desde el bulbo raquídeo, ajá, la región inferior del encéfalo, hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar, que ahorita más adelante vamos a verlo un poquito. En los bebés o neonatos llega hasta la tercera o cuarta vértebra lumbar, o sea, va a ser mucho más pequeña. Ajá. Y también nos dice que durante la primera infancia, tanto la médula espinal como la columna vertebral crecen en longitud como parte del desarrollo total del cuerpo. El alargamiento de esta médula espinal se tiene alrededor del cuarto o quinto año de vida, pero la columna, bueno, aquí nos dice que la columna pues va también en aumento dependiendo nuestra médula espinal. ¿Por qué? Porque pues no puede ser lógico que mi médula espinal crezca y mi columna pues no se alargue en este aspecto, pues para ¿cómo se llama? Para protegerla, ajá, mi columna, mi médula espinal no puede quedar al descubierto totalmente, debe de tener esta base de los huesos para que la esté protegiendo. Ujú. Ahora, nos dice también que la longitud de la médula espinal de un adulto es de unos 45 a, de 42, perdón, de 42 a 45 centímetros. O sea, imagínense qué parte de nuestra médula, o sea, de qué tamaño en realidad es nuestra columna vertebral y nuestra médula. Ajá, imaginen que un poco más grande que una regla es nuestra médula espinal. Ajá, nuestra. Entonces, por esta parte, pues, puede que nuestra columna vertebral tal vez sobresalga un poco más que nuestra médula espinal para poder tener, pues ahora sí que la total protección. Ahí está. Ajá. Ahora dice, cuando se observa la médula espinal externamente, se aprecian dos engrosamientos importantes. El superior llamado engrosamiento o intumescencia cervical. Aquí ya nos viene señalando lo que es, por ejemplo, en esta parte, ajá, en esta parte de aquí, nos está señalando que esto es parte del cerebelo, ajá, o del encéfalo, pero está cortado, o sea, está abierto. Ujú. Entonces, engrosamiento o intumescencia cervical se extiende desde la C4, que ahorita vamos a ver lo que son estas nomenclaturas, hasta hasta la primera vértebra torácica. O sea, nos quiere decir que está desde la cervical 4 hasta la vértebra torácica. Ajá. Y corresponde a la terminación de los nervios provenientes del miembro superior y al origen de los miembros que se dirigen a este. El engrosamiento o intumescencia lumbar se extiende desde la novena hasta la duodécima vértebra torácica y en ese nacen y terminan los nervios de los miembros inferiores. Es decir, de mi cuarta vértebra cervical, mi información va hacia arriba. Ajá, bueno, están mis nervios provenientes del cerebro. Ajá, y pues ya del engrosamiento o intumescencia lumbar se extienden
desde la novena, ahorita vamos a apreciar una imagen donde se puedan observar, pues ahora sí que la ubicación de estas vértebras para poderlas encontrar un poco más. Ajá. Y bueno, de la novena para acá dice que terminan los nervios de los miembros inferiores. ¿Cuáles serían nuestros miembros inferiores? Pues nuestras piernas, nuestros pies, la cintura. Ujú. Luego nos dice que por debajo del engrosamiento lumbar, la médula espinal se adelgaza en una estructura cónica agudizada. El cono medular que termina al nivel del disco intervertebral, perdón, entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Ajá, aquí podemos ver más o menos esta parte de dónde es que viene nuestra imagen. Ajá, ahí podemos ver que es poco abajo de nuestra barbilla por nuestro cuello. Ajá. Luego nos dice, a partir del cono medular se origina el filum terminale, filamento terminal, una prolongación de la vía madre que se extiende en sentido caudal y fija la médula espinal al coxis. Ajá. Podemos ver en nuestra imagen, por ejemplo, que se encuentra pues nuestra médula espinal, se encuentra el espacio epidural, el ramo posterior dorsal del nervio espinal, el nervio espinal, se encuentra también la raíz anterior vertebral del nervio espinal, o sea, se van ahí conectando también los nervios medulares que se mencionaban hace un momento. Ajá. Y esta imagen la estamos viendo, si prestamos atención a la pequeña imagen de aquí, pues ¿de dónde? De la parte baja de nuestro mentón. Ajá. Se podría decir que por donde inicia nuestro cuello. Imagínense que va desde ahí, desde nuestro encéfalo hasta por el coxis. Ajá. Que todos pues alguna vez hemos tenido alguna caída de centón. Ajá. ¿Y qué es lo que nos duele o qué es lo que más nos lastimamos? Y de verdad el dolor, pues sí, dura un pequeño rato o depende de la intensidad del dolor, pues es en nuestro coxis que pues prácticamente va recorriendo nuestra médula espinal. Ujú. Luego nos dice que tenemos estructuras de protección. ¿Cómo? ¿Cómo son estas estructuras de protección? Recuerdan que les dije que pues en el cerebro nuestra protección prácticamente era pues el cráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene esta consistencia gelatinosa que pues a pesar de que el cráneo se encuentra cubriéndolo, mm, tiene ciertos movimientos o movimientos no tan bruscos a como los tendría si pues si no estuviera el cráneo sosteniéndolo. Ajá. Hemos visto pues la contingencia de una gelatina, ¿no? Como nada más se mueve un poco tal vez la mesa o el recipiente o en la superficie donde está pues servida, donde está ahí esperando a ser devorada, eh, así más o menos sería nuestro cerebro o tiene esos leves movimientos nuestro cerebro que no son notorios o no son bruscos por esta parte de nuestro cráneo. Bien, nos dice aquí, la primera capa de protección para el sistema nervioso central está constituida por el cráneo, óseo duro y la columna vertebral. Ajá. Aquí les mencionaba, el cráneo encierra el encéfalo y la columna vertebral rodea la médula espinal, lo que proporciona fuertes defensas protectoras contra los puñetazos o los golpes. Si ustedes no sé, han chocado contra una pared, si ustedes han recibido algún golpe por la espalda, o incluso si ustedes simplemente se tocan la espalda y como que se encorvan un poco, podemos sentir esta parte, estos huesos o esta parte más bien de pues nuestra columna vertebral. Ajá, la cual, pues obviamente si no estuviera, sentiríamos.
nuestra médula espinal, pero esta no estaría para nada protegida de esos golpecitos o de esas, tal vez ya alguien nos llega a patear por la espalda. Hemos visto que en algunas veces o en algunas situaciones de pelea, en algunas partes, pues, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces alguien llega por la espalda y ya te pateó. Entonces, imagínate el impacto que tendría ahí tu médula espinal, el daño que podrían provocarle a tu médula espinal si no estuviera protegida por esta columna vertebral, al igual que con tu cabeza. Simplemente pues al voltear ya estás haciendo un movimiento que tal vez pueda ser muy brusco para el cerebro si este no estuviera contenido por el cráneo. Ajá. Y bien, aquí vemos, por ejemplo, esta imagen nos dice del cráneo, ¿no? O las partes que están teniendo, pues, o reteniendo nuestro cráneo. Podemos verlo en la pequeña imagen de aquí, cuál es la parte que nos está señalando. Aquí podemos ver que, pues, la capa exterior o la capa que nosotros tenemos más visible, más en cuenta, es la piel. Ajá. De ahí le sigue la aponeurosis, periósteo, el hueso, ajá, el hueso es esta parte que nosotros ya de plano no, desde la aponeurisis, nosotros ya no tenemos contacto con ella. Para poderla ver tendríamos que, pues ahora sí, cortar la piel, ¿no? De esas veces que pues la persona se descalabra o o tuvo un accidente y pues hemos visto también en ocasiones que llega a haber accidentes de motociclistas, ajá. ¿Y qué es lo que pasa cuando su casco no es el adecuado, cuando su casco no es no los protege como tal? Pues desgraciadamente se llegan a romper estas capas y nuestro cerebro o su cerebro se presenta hacia el exterior, ¿no? O sea, sale de plano, se ve ahí y hemos visto esas texturas, ¿no? Bueno, después del hueso de este cráneo óseo está la dura madre, la aracnoide y la pia madre. Ok, aquí podemos ver que la aracnoide es esta parte, ay, perdón, es esta parte que está así como entretejida. Ajá, ay, esta parte que está así como telarañita, ¿no? Esta parte la vamos a ver un poquito más adelante para saber en qué consiste o cómo es que estas meninges o meninges nos ayudan a proteger tanto nuestra columna, bueno, ayudan a que se componga la columna vertebral y pues también el encéfalo, ¿no? Esta parte que nos está cubriendo nuestro cerebro. Bien, luego nos dice que la segunda capa de protección son las meninges, tres membranas que se ubican entre la caja ósea y el tejido nervioso. Aquí lo que les estaba mencionando hace un momento. Esta ya es una segunda etapa. ¿Por qué? Porque la primera pues es como que lo duro que yo puedo sentir, lo duro que puedo palpar por encima de mi piel y pues estas meninges simplemente pues no puedo observarlas a simple vista. Ajá. Entonces nos dice que estas se ubican entre la caja ósea y el tejido nervioso, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Y por último, hay un espacio entre las membranas meningeas, contiene líquido cefalorraquídeo, un líquido flotante que suspende el tejido nervioso central en un entorno ingravio mientras lo rodea con un acolchado hidráulico que absorbe los golpes. Supongamos que recibimos un golpe y pues aquí hay un pequeño líquido, ¿no? Aquí tenemos un líquido que nos ayuda a recibir ese golpe o que nos ayuda como que a absorber el golpe que se ha recibido, ¿no? Entonces, en esta parte, pues tenemos ahora sí las meninges que son dura madre, aranoide y pía madre.
Bien, como se mencionaba, pues estas meninges espinales, ajá, son las tres capas de tejido cognitivo protectoras que revisten la médula espinal y el encéfalo desde la superficie hasta la profundidad. Ajá, desde la superficie, pues la más dura, por así decirlo, como su nombre lo menciona, pues es la dura madre. ¿Por qué dura? Porque va debajo de nuestro hueso. Aparte de nuestro hueso, pues tenemos como que este reforzador, esta parte que nos está ayudando a que nuestro cerebro se mantenga en su lugar. Ajá. Tenemos las aracnoides, que como lo hemos visto, hemos estado viendo, pues está como más, como que esas telarañitas, ¿no? Esas entrecrucijadas que pues también nos ayudan a ver. Y pues la vía madre. Ok, dice que la dura madre es la superficie de las meninges. Es una capa gruesa y dura compuesta por tejido cognitivo denso y regular. Forma un saco desde el nivel del foramen magno o agujero occipital. Es esta parte o es en esa parte es donde se conecta nuestra médula espinal con nuestro encéfalo. Ujú. Entonces nos dice hasta, bueno, magno o agujero occipital hasta la segunda vértebra sacra. La dura madre también se continúa con el epineuro, el revestimiento externo de los nervios espinales y craneales. O sea, está dentro de nuestro cráneo para poderlo buscar, pero también nos está ayudando a revestir estos nervios espinales. Ajá, que estos nervios no queden expuestos. Luego siguen las aracnoides. Ajá. Estas, aranch de araña y oid similar, o sea que sería como que similar a una araña o similar a las telarañas. Ajá. Es un revestimiento delgado y avascular formado por células delgadas, fibras colágenas de disposición laxa y fibras elásticas. Se encuentra por derecho de la dura madre, por dentro, perdón, se encuentra por dentro de la dura madre y continúa con las aracnoides en el cerebro. Entre la dura madre y la aracnoide se halla el estrecho espacio subdural que contiene el líquido intersticial. Ajá, es este líquido que nos ayuda como componente hidráulico para poder tener pues o retener como tal el impacto. Tal vez no total, pero sí a no resentirlo tanto. Ajá. Y por último está la pía madre. Pía de tenue. Esta es una fina y transparente capa de tejido conectivo que se adhiere a la superficie de la médula espinal y el encéfalo. Esta está compuesta por finas células pavimentosas cuboides dentro de los haces entre tejidos de fibras colágenas y algunas fibras elásticas. En la pía madre hay gran cantidad de vasos sanguíneos, ajá, que abastecen de oxígeno y de nutrientes a la médula espinal. Ajá. Entonces, conforme va avanzando o conforme vamos viendo esta parte o estas capas, vamos viendo que su textura va cambiando de pues de mayor manera, ¿no? Su textura, por ejemplo, no puede ser que la pía madre se encuentre, pues más cerca de nuestro hueso o la dura madre se encuentre, más abajo de nuestros huesos, ¿no? O sea, no pueden intercalar como que esta parte, ¿por qué? Por las texturas que tienen, por las texturas que se presentan. Cada una tiene su función para proteger tanto el cerebro como para proteger
nuestra médula espinal. Aquí permítanme un momento porque eh, voy a compartir pantalla con audio para que escuchen este video donde nos va a decir más o menos cómo es esta parte o esta función de estas tres menguías. El central consta de tres meninges: la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre es la meninge más pegada al tejido cerebral y a la médula espinal. Después está la aracnoides. Entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio que se le llama espacio subaracnoideo. En ese espacio circula el líquido cefalorraquídeo, que proporciona también un sistema de protección al sistema nervioso, dándole una protección como un amortiguador hidráulico. Además de que está en un espacio que le proporciona flotabilidad, flexibilidad y ayuda a desechar todas las sustancias que el sistema no necesita. Por otro lado, la meninge más pegada al cráneo y más externa es la dura madre. La meninge dura madre es muy firme y mantiene separados los hemisferios cerebrales. Asimismo, le da un espacio al tallo cerebral, al cerebelo, y separa cerebelo del lóbulo occipital. Además, tenemos los huesos en la parte más externa, el cráneo rodea al encéfalo y la columna vertebral es la protección de la médula espinal. En esta imagen podemos ver las diferentes capas. Este es el tejido cerebral. Y la primera capa, que sería esta, es la pía madre. Después tenemos el espacio subaracnoideo, donde también hay gran cantidad de vasos sanguíneos, y rodeando este espacio está la meninge aracnoides. Después la dura madre y por último el cráneo. En esta imagen podemos ver el cerebro rodeado por las tres capas meningeas, pero sin el cráneo. Por consiguiente, lo que estamos viendo es la dura madre. Aquí, en esta imagen, levantan la dura madre y podemos ver aracnoides y pía madre. Y aquí es la disección de un cerebro donde se ve también la aracnoides, la dura madre y el hueso del cráneo. Es importante recordar que estas tres capas en el mismo orden también rodean y protegen a la médula espinal, que a su vez está protegida por la columna. Y aquí tenemos para recordar los huesos, que son el cráneo y la columna vertebral, son parte importantísima de este sistema de protección. El cráneo tiene este agujero que se llama foramen magno o agujero occipital y es el lugar donde se conecta el encéfalo con la médula espinal. La barrera hematoencefálica forma también parte del sistema de protección y su función es regular y restringir el acceso al tejido cerebral de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre y de esta forma mantiene la homeostasis en el microambiente químico del sistema nervioso, permitiendo que entren de forma libre sustancias como glucosa y el oxígeno, que son nutrientes esenciales del cerebro, pero restringiendo el paso a otros elementos que pueden estar presentes en la sangre, pero que pudieran... Bien, se cortó un poco el video, pero prácticamente nos menciona esta parte que hemos venido viendo. Cómo es que, bueno, y pudimos observar de diferentes ángulos, ajá, cómo es que estas tres meningias protegen tanto nuestro cerebro como nuestra médula espinal, así como que también se pudo observar esta parte de el hueco, ajá, perdón, esta parte del hueco donde se conecta nuestra médula espinal y donde se conecta nuestro encéfalo. Ajá. Cómo es que estos se conectan y pues también nos habló de la barrera
hematoencefálica, que esta es la que ayuda a mantener esta homeostasis, que fue un término que vimos en la clase pasada acerca de que pues tenía como que esta regulación de o de los factores que nos ayudan a realizar una respuesta ante el estímulo recibido. Ajá. Esta barrera pues también permite que solo oxígeno, glucosa, aminoácidos y otros nutrientes esenciales crucen esta barrera, es decir, estos nutrientes, estas sustancias que son de bien para mi cuerpo, que me van a ayudar a mí a crear o a tener este equilibrio en mi homeostasis, son las que van a poder cruzar esta barrera. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los nervios espinales. Ajá. Vamos a ver qué nos dice que pues estos nervios son las vías de comunicación entre la médula espinal y ciertas regiones específicas de nuestro cuerpo. Nos dice también que la organización de la médula espinal parece segmentaria. ¿Cómo? ¿Cómo esta médula espinal parece ser segmentaria? Pues cuenta con 31 pares de nervios espinales que de ellas se originan, emergen a intervalos regulares de los forámenes intervertebrales. Es decir, dentro de la médula espinal no hay segmentación obra, pero, perdón, por conveniencia, los nervios se designan según los segmentos en los que se originan. Exactamente, es como lo vemos en lo que es nuestra primera imagen, cómo es que estaba dividida las secciones o cómo es que nos señalaban las secciones divididas por estos colores que a partir de aquí vamos a empezar a profundizar un poco más. Bien, luego nos dice que entonces, ¿cómo se componen estos 31 nervios? Eh, Perdón, estos 31 pares de nervios espinales. Pues nos dice que hay 8 pares de nervios cervicales que se van a identificar de la C1 a la C8. Hay 12 pares de nervios torácicos que serán de la T1 a la T12. Luego nos dice que hay 5 pares de nervios lumbares que son de la L5 a lo que es lo que es la L1 a lo que es la L5. Nos dice que hay 5 pares de nervios sacros, que es de la S1 a S5, y hay un par de nervios coccígeos. Ajá. Ok, pero ¿y qué? ¿Qué pasó aquí, maestra? ¿Qué es esa parte? ¿Qué es eso que a mí me conviene? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos nervios cervicales? ¿Por qué me interesa a mí saber cómo es que estos nervios cervicales pueden proteger o pueden dañar a mi médula espinal? Pues vamos a verlo ahorita. Aquí está esta imagen donde nos va señalando lo que es. Aquí vamos a ver. Vamos a irlo señalando por colores. Ajá. Nos dice que nuestros nervios cervicales van a empezar de lo que es. Esperen un momento, que no me quiere dejar pintar esta cosa. Permítanme. Ok, a ver si ya me deja. Bien, entonces dice que mis nervios cervicales van a empezar de aquí hasta acá. Ajá. Si se dan cuenta, perdón por este pulso, se dan cuenta, empieza prácticamente debajo de mi encéfalo, prácticamente de esta conexión, ajá, de esta conexión que me están dando, tengo mi bulbo raquídeo y enseguidita empiezan lo que son mis nervios cervicales. Se dan cuenta, están con C1, C2, C3, C4, C5. Ok, esta parte entonces empieza básicamente por debajo, ujú, de mi bulbo raquídeo y termina
por la altura de los hombros, vaya, ¿no? Y ya por ahí va terminando nuestro primer, nuestros 8 pares de nuestros nervios cervicales. Ajá. Es así como nuestra columna protege, ajá, está aquí, pues esta parte que conocemos como costillas, para que veamos, ahora sí que las costillas están, pues ahora sí que protegiendo los nervios intercolaterales. Ajá. Pero bien, entonces, seguimos. Esta primera parte roja, la voy a cambiar de lado para que se alcance a distinguir un poco más. Ajá, para que nos permita aquí. Empieza de lo que es esta, bajo hasta aquí. Ajá. Posteriormente viene nuestros nervios torácicos, que aquí quedamos que son 12 pares. Ok, entonces, así como termina mis nervios cervicales, van a empezar lo que son mis nervios torácicos, protegiendo toda esta parte. Perdón, me disculpo de nuevo por el pulso, pero ok, mira, vamos a ver lo que es toda esta parte. Fíjense qué tanto cubren nuestros nervios torácicos de nuestra médula espinal. Ah, fíjense hasta dónde la va cubriendo. Ujú. Entonces, aquí, esta parte de los nervios torácicos abarca una gran parte ya de nuestra médula. Después nos dice que siguen nuestros nervios lumbares. Aquí recuerda que solamente son 5 pares de nervios lumbares, ajá, que ya es como más de la parte media, parte baja de nuestra espalda. Ajá, llegando hasta aquí. Y por último, pues está el nervio o los nervios sacros, que si se dan cuenta, pues ya es más como nuestros glúteos, como esta parte más ya de espalda baja, nuestros glúteos, toda esta parte de aquí está controlada por estos nervios. Y pues por último sería nuestro nervio coxígeos, nuestro coxis, que es lo que les mencionaba al principio de la clase, como cuando uno llega a caer de sentón, ajá, cómo es que nos duele esta parte del coxis, cómo es que nos lastimamos tanto que hemos sentido que pues el dolor nos recorre prácticamente todo el cuerpo. Ajá, ¿por qué? Porque vienen conectados. ¿Ok? Bien, permítanme borrar para poder continuar. Ok, perfecto. Luego nos dice, el primer par cervical surge entre el atlas, primera vértebra cervical o C1, y el hueso occipital. Es como les decía, viene como conectada luego nuestro primer par de nervio medular. ¿Por qué? Porque pues está conectado con este hueso occipital. Todos los demás nervios espinales emergen de la columna vertebral a través del foramen intervertebral entre vértebras adyacentes. Es decir, que se van como entretejiendo, ¿no? Se van aquí entre ellas mismas o entre las mismas médulas donde se finaliza una sección, pues ahí mismo se van entretejiendo para poder pues seguir construyendo lo que es la columna vertebral. Luego nos dice que los nervios espinales C1 y C7 abandonan el conducto raquídeo por debajo de las vértebras correspondientes. Desde la médula espinal, las raíces de los nervios espinales sacros, que como vimos
son 5 y los nervios espinales cócceos o el coxis o CO1 ingresan en el conducto sacro por la porción del conducto raquídeo que se encuentra en el sacro. Ajá. Luego nos dice que después de esta conexión, de esta parte donde se complementan entre ellos, los nervios espinales S1 a S4 abandonan el conducto sacro a través de 4 pares de forámenes sacros anteriores y posteriores. Ajá. Y los nervios espinales S5 y CO1 salen del conducto sacro a través del hiato sacro. Bien, ahora nos dice que un nervio espinal típico presenta dos conexiones con la médula, una raíz posterior y una raíz anterior. Las raíces anteriores y posteriores se unen para formar el nervio espinal en el foramen intervertebral. Como la raíz posterior contiene los axones de las neuronas positivas y la raíz anterior contiene los axones de las neuronas motoras, un nervio espinal se clasifica como un nervio mixto. La raíz posterior contiene el ganglio en el cual se localizan los cuerpos de estas neuronas. Ajá, sensitivas. Ok, entonces aquí nos está diciendo, basándonos en este pequeño esquema, ajá, que este nervio espinal se va a clasificar como mixto. ¿Por qué? Porque este cuenta con el axón de las neuronas motoras y de las neuronas sensitivas. Es decir, esta misma me va a ayudar a mí a sentir, a percibir ese estímulo exterior, por ejemplo, ese calor, ese golpe, esa, esa, ese estímulo que me va a mí a recibir, que voy yo a recibir para poder brindar la respuesta. Es decir, pues si siento el calor, como lo mencionábamos en un principio, vamos a soltar pues lo que es la taza o vamos a alejar la mano tal vez de la estufa, de la parrilla o vamos a, por ejemplo, si es un golpe, pues vamos a querer tal vez dar un grito o vamos a, pues ahora sí que hacemos la expresión de, uy, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya sentimos el golpe. Sin embargo, pues en esta parte ya nos están diciendo que mis nervios espinales me van a ayudar con esa parte de, por ejemplo, aquí nos dice que da los impulsos nerviosos para las sensaciones, o sea, entra esa sensación, mi cuerpo celular de neurona sensitiva va a estar trabajando. Ajá, el cuerpo celular de la interneurona, es decir, que va a haber una interneurona que me va a ayudar a conectar esta parte de mis impulsos nerviosos para los músculos esqueléticos y mis impulsos nerviosos para músculo cardíaco, músculo liso y glándulas. Es decir, que en este nervio me va a ayudar, por ejemplo, a mí, si quiero correr, qué es lo que voy a hacer o cómo va a estar aquí la situación, pues aquí se va a enviar mis neuronas motoras, van a enviar lo que es el impulso nervioso para que me mande, pues ahora sí que, pues en los impulsos para poder mover mis músculos, para poder mover el esqueleto, ajá, y también para poder, pues ahora sí que también nivelar lo que es este músculo cardíaco, o más bien para poder nivelar el ritmo cardíaco y pues estas partes que nos vienen señalando o esto que se viene pues involucrando. Ajá. Ahora nos dice, cada nervio espinal
y cada nervio craneal está formado por axones y se halla rodeado por capas de tejido conectivo. Los axones individuales en cada nervio, sea mielínico o amielínico, están recubiertos por endoneuro. O sea, quiere decir que están cubiertos dentro del nervio, ¿no? Nos está diciendo que endo es dentro o interno y neuron es nervio, es decir, que es la capa más interna. Ajá. El endoneuro consiste en una malla de fibras colágenas, ujú, que pues nos está, también dice que trae fibroblastos y macrófagos. Los grupos de axones y su endoneuro respectivo se unen en fascículos, cada uno de los cuales se halla cubierto por el perineuro. Esto quiere decir alrededor. Ajá, es alrededor de cada fascículo. El epineuro es alrededor de todo el nervio. Ajá, y endoneuro es alrededor de cada axón. Recordemos esta parte de que se mencionan millones de neuronas dentro de nuestro cerebro realizando estas conexiones. Ahora lo vemos que también están en esta parte o nuestras neuronas también cuentan con esta parte de nuestros nervios espinales tienen estas neuronas que también nos van a ayudar a que a colocar o a tener pues estas reacciones, esta información sensitiva para poderle brindar una acción, ¿no? Para poder brindarle una respuesta. Entonces, recordemos cómo es que la clase pasada observamos cómo es que estas neuronas hacían conexión para, pues ahora sí que pasar la información a lo que venía siendo la neurona adecuada, ajá, la neurona adecuada para ejercer la actividad. Ajá. Entonces nos dice que los grupos de axones y su endoneuro respectivo se unen en fascículos, cada uno de los cuales se haya cubierto por el perineuro, que es alrededor, es decir, la capa media. Ajá. Esta es una capa gruesa de tejido cognitivo. Presenta hasta 15 capas de fibroblastos dentro de una red de fibras colágenas. Ajá. Y es ahí como lo podemos ver en la estructura, cómo se encuentra nuestro nervio espinal, que es esta parte de aquí. Podemos ver también que el epineuro es esta capita que está encima, ajá, de todo el nervio. Podemos observar los vasos sanguíneos aquí señalados, el fascículo, que es esta parte donde este, se recubre, por así decirlo, la vaina de mielina o esta parte de nuestro axón, de nuestra neurona. Ajá. El perineuro está alrededor de cada fascículo, o sea, es otra capa más. Dentro de este fascículo está nuestra vaina de mielina, nuestro endoneuro, que es alrededor de cada axón, y pues nuestro axón. Ajá, nuestro axón, que es el que nos ayuda a enviar toda esta información a nuestro sistema nervioso, a nuestras neuronas. ¿Para qué? Para brindar la respuesta al efector o el estímulo recibido. Ujú. Luego nos dice que hay una distribución de los nervios. ¿Cómo es que se distribuyen estos nervios? ¿Cómo es que van? Bien, nos dice que la primera distribución o la primera clasificación es por ramos o ramas, por así decirlo. Ujú. Entonces, dice que poco después de haber atravesado el foramen intervertebral, los nervios espinales se dividen en varias ramas que se conocen como ramos. El ramo posterior dorsal
Inerva los músculos profundos y la piel de la superficie dorsal del tronco. El ramo anterior, ventral, inerva los músculos y las estructuras de los miembros superiores e inferiores y también la piel de la superficie externa y ventral del tronco. Además de los ramos posterior y anterior, los nervios espinales también presentan un ramo meningeo. Ajá. Podemos ver entonces que estas meningeas vienen siendo también desde nuestra, o más bien se vienen presentando para poder este, recubrir todas estas superficies. Ajá. Luego nos dice que este ramo ingresa nuevamente en el conducto vertebral a través del foramen intervertebral e inerva las vértebras, los ligamentos vertebrales, los vasos sanguíneos de las médulas espinales y las meninges, es decir, las tranquiliza, las suaviza, ¿no? Les da otra reacción. Luego está en plexos. Los axones de los ramos, perdón, dice, los axones de los ramos anteriores de los nervios espinales, con excepción de los nervios torácicos del T2 al T12, no penetran directamente en las diferentes estructuras a las que inervan. Ajá. Estos forman redes a ambos lados del cuerpo mediante la unión de gran número de axones provenientes de de las ramas anteriores de nervios adyacentes. Esas redes axónicas se denominan plexos o plexus, que sería una red. Ajá. Los plexos principales son el cervical, el braquial, el lumbar, el sacro. También existe un plexo más pequeño que es el plexo coxígeo. Ajá. Bien, entonces en esta parte nos dice que nuestro plexo cervical está formado por las raíces, ramos anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales, que como lo vimos son del C1 al C4. Así los vamos a encontrar, así los vamos a clasificar. Y por ramos provenientes de C5 hay dos plexos, uno a cada lado del cuello. Es decir, estos plexos rodean mi cuello por la parte de atrás. Ajá. ¿Por qué? Porque están a lo largo de las primeras cuatro vértebras cervicales. Me dice que este inerva la piel y los músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros y del tórax. Ajá. El nervio frénico se origina a partir del plexo cervical y de fibras motoras para el diafragma. ¿Qué es esta parte? Como lo mencionamos, recuerden que les dije que estaba un poquito más abajo de nuestro cerebelo, de nuestro encéfalo, esta parte, pues aquí lo vamos a poder ver de frente desde donde es que están nuestros nervios cervicales. Podemos ver que el C1, C2, C3, C4, C5. Ajá. Dice que son raíces, que son estas partes amarillas, son las raíces. Ajá. Y la parte verde son nuestros nervios, que se encuentra el hipogloso, occipital menor, auricular mayor, cervical transverso, raíz superior del asa cervical, hacia el plexo braquial. Podemos ver cómo es que aquí también se van pues ahora sí que se van conectando entre ellos mismos, ¿no? También vemos la raíz inferior del asa cérvica, supraclavicular, ajá, y el frénico. O sea, aquí empieza lo que es nuestro nervio frénico.
Luego nos dice que el plexo braquial inerva los hombros y los miembros superiores. Ajá. Existen 5 nervios principales que se originan a partir del plexo, que es el nervio axilar, que inerva los músculos deltoides y redondo menor, el nervio musculocutáneo, que inerva los músculos flexores del brazo, el nervio radial, que da intervención a los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo, y el nervio mediano, que inerva la mayoría de los músculos de la región anterior del antebrazo y algunos músculos de la mano. El nervio cubital, que inerva los músculos de la región anteromedial mediante el brazo y la mayoría de los músculos de la mano. Aquí podemos observar cómo es que ya es otra parte. Si se dan cuenta, nuestros nervios cervicales los habíamos visto por esta parte, ¿no? Ahora estamos con eh, el plexo braquial, que si se dan cuenta, ya es poco más de nuestro cuello, ya es abajo de nuestra barbilla, podemos guiarnos de esa parte, abajo de nuestra barbilla, pues ya de ahí se recorren lo que son este plexo braquial y, y este tipo de nervios. Ajá. Aquí, por ejemplo, vemos que es a partir del C4 hasta la T2. Ajá. Estas son raicillas. Estas amarillas son nuestras raicillas. Estas que son un poquito más rositas serían nuestros troncos. Ajá. ¿Cuál sería nuestra división anterior? Es esta parte que está como de un verdecito claro, un verdecito ahí apagado. Ajá. Está nuestra división posterior, que ya es como este verde más encendido a comparación del otro. Ajá. Están los cordones que vienen acá abajo con un azul. Y por último están los ramos, que son esta parte, nuestros ramos de color rojo. Ajá. Entonces, aquí nos viene diciendo que está el escapular dorsal, que es esta parte. Aquí mi plexo braquial va a iniciar desde mi C4 hasta mi T2. Va a estar mi torácico largo, va a estar mi nervio para el músculo subclavio, el músculo cutáneo, el axilar, porción lateral, mediano, radial, porción medial, cubital, nervio cutáneo antebraquial, medial del antebrazo, nervio cutáneo braquial mediante el antebrazo. Es decir, esta parte de aquí es la que va a estar controlando lo que son mis músculos, ajá, de mi antebrazo y la mayoría de mis músculos de la mano. Es decir, que al yo realizar un movimiento, al yo querer agarrar algo, al yo estar sosteniendo algo, estoy poniendo en acción lo que es mi plexo braquial. Ajá. Lo que es esta parte de mi plexo braquial es la que estoy poniendo en acción cuando yo, por ejemplo, estiro el brazo, pues mi antebrazo se va a estirar. Cuando cierro y abro mi mano, ajá, ¿por qué? Porque esta parte es la que me ayuda a poder realizar estos movimientos. ¿Sí? Bien, seguimos ahora con el plexo lumbar. Aquí pues se observa que un entrecruzamiento mínimo de fibras a cada lado de las primeras 4 vértebras lumbares. El plexo plaza oblicuamente hacia afuera, entre las porciones superficial y profunda del músculo mayor y por delante del cuadrado lumbar.
Luego da origen a sus nervios periféricos. El plexo lumbar inerva la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y la parte de los miembros inferiores. Es decir, que aquí el nervio más largo que nace del plexo lumbar es el nervio femoral. Ajá. Y nos dice pues también que una lesión de este nervio puede producirse por una herida de arma blanca o arma de fuego, se manifiesta como la imposibilidad de extender ya bien la pierna y con pérdida de la sensibilidad de la piel de la región ante, anteromedial del muslo. Es decir, que si este nervio lumbar, esta parte de nuestro plexo lumbar, perdón, el nervio femoral, que es parte de este plexo lumbar, llega a tener alguna lesión fuerte, ya sea por arma blanca o arma de fuego, pues se va a manifestar esta imposibilidad de poder nosotros flexionar la pierna como normalmente lo hacemos cuando damos una patada, cuando nos hincamos, estamos en esa parte pues flexionando la pierna, cuando también pues nos arrodillamos, ¿no? Y pues vamos a tener pérdida sensitiva de la piel, es decir, que si alguien tal vez me pone una, un objeto muy caliente, yo no lo voy a percibir. ¿Por qué? Porque perdí pues esta sensibilidad y no voy a ejercer ninguna respuesta. Esta parte me recuerda, no sé si han visto ustedes lo que es la película de Amigos, que pues el señor es cuadripléjico, entonces pues tienen que contratarle a alguien que pues lo ayude, ¿no? Lo atienda prácticamente, le ayude con su aseo personal y toda esta parte. Entonces la persona que llega a cuidarlo o que llegó y solicitó el trabajo y pues se quedó, este, pues tiene esa duda, ¿no? Y está de hecho la escena donde le pone la tetera con el agua hirviendo y pues incluso llega a derramar agua y pues el señor ya es así como de, mm, o sea, la gente o la enfermera pues se preocupa. ¿Por qué? Porque pues el que no lo sienta no quiere decir que todavía pueda generarle alguna lesión, ¿no? Alguna quemadura. Entonces, pues sí le dice, oye, pero pues, ¿qué estás haciendo, no? Pues el muchacho simplemente contesta, tenía duda, ¿no? Quería saber si de verdad no sentía. Entonces, pues, en esta parte o esta película nos muestra un claro ejemplo de lo que está, pues ahora sí que perdiendo, de una pérdida de sensibilidad. Ajá. Y pues aquí nos menciona lo mismo, ¿no? Pues están nuestras raicillas de color amarillo desde la L1 hasta la L5. Ajá. Está la división anterior que ahora vamos a estar, por ejemplo, aquí nos dice que es a partir de la T12. Ajá, de aquí empieza lo que es la lumbar. Ujú. Está también nuestra división posterior. Ajá. Aquí, de aquí sale lo que es el nervio femoral. Es decir, en esta imagen podemos observar cómo esta parte pues ya es más como de la espalda baja, cómo ya es más pues más peligroso, ¿no? Porque ya estamos ahí con los miembros inferiores, es decir, podemos notar mucho que pues mucha gente después de un accidente o de un golpe fuerte en esta parte ha llegado pues a quedar inválida, ¿no? O sea, ya no tienen como tal ese movimiento o ese control sobre lo que son pues sus piernas. Después nos dice, ay, permítanme borrar aquí los rayoneos. Listo, ahora sí voy a cambiar de diapositiva.
la lesión, pues aquí, perdón, de la lumbar, no es bueno, sí es parte de la pierna. ¿Por qué? Porque pues al estar ahora sí que, em, pues por ser parte de la cintura, pues, en esta parte ya de ahí, de la cintura para abajo, está como más conectado, ¿no? Más delicado esta parte para poder perder esta movilidad, esta sensación de nuestro cuerpo. Luego nos dice que está el plexo sacro. Ajá. Nos dice que este dispone su mayor parte a lo largo de la cara anterior del sacro e inerva los glúteos, el periné y los miembros inferiores. El nervio más largo del cuerpo, o sea, el ciático, tiene su origen en el plexo sacro. Ajá. También nos menciona que una lesión del nervio ciático y de sus ramas da lugar a la ciática, el dolor que puede extenderse desde la región glútea hasta las regiones posterolateral de la pierna y lateral del pie. El nervio ciático puede ser lesionado por una hernia o desplazamiento de disco, una luxación de cadera, artrosis de la columna lumbosacra, acortamiento patológico de los músculos rotadores laterales del muslo, especialmente el piriforme, aumento de la comprensión uterina durante el embarazo, inflamación, irritación o administración inadecuada de inyecciones traumáticas en la región glútea. Es decir, podemos ver cómo una lesión a esta parte, vuelvo al ejemplo con el que iniciamos, una caída de sentón. ¿Cuántas veces una caída de sentón no ha terminado en cirugía, no ha terminado en que le han colocado una placa a la persona? ¿Por qué? Porque esta parte ya quedó lesionada, ya no tiene el mismo movimiento, sino es con base a esta parte. Entonces, como se extiende, como aquí lo dice, como se extiende a los nervios inferiores, es decir, ya a nuestras piernas, a nuestros pies, obviamente el dolor va a llegar hasta esa parte. Ajá. Entonces aquí podemos ver cómo encuentra la contribución de la L4 al nervio femoral, ajá, del lumbar, el tronco lumbosacro, es decir, aquí puede ser el plexo sacro o lumbosacro. ¿Por qué lumbosacro? Porque están muy juntos, están ya muy cerca, entonces esta parte muchas veces lo llegan a tomar como uno solo, como sacro o lumbosacro. Ajá. Y aquí nos dice que este plexo sacro provee in- inervación a la región glútea, a la región perineal y a los miembros inferiores. Ajá. Es decir, pues tenemos igualmente nuestras raicillas de color amarillo, la división anterior, en que podemos ver cómo es, por qué es que lo están, pues ahora sí que nombrando así, y la división posterior, ¿sí? Vamos a ver este pequeño video donde se nos va a explicar un poquito más a detalle cómo es esto de de los plexos nerviosos. El plexo cervical abarca el segmento de C1 a C4. El nervio C1 es el encargado de inervar el músculo suprayoideo. C3 y C4 se encargan de inervar el músculo trapecio, que es el que usamos para levantar los hombros. El nervio asa cervical, que tiene forma de U, inerva los músculos infrayoideos. Del nervio frénico, que es este grandote que va para abajo, salen subramas sensoriales que inervan la cúpula pleural, la pleura y el pericardio. Así, producen la inervación motora del diafragma y además le dan sensibilidad.
Los nervios sensitivos que tenemos en el plexo cervical son el nervio occipital mayor, que ocupa la piel de la parte posterior del cráneo, el nervio occipital menor, también denominado nervio mastoideo, y es el que se ubica en la piel del área mastoidea. El nervio auricular es el que se encarga de inervar la piel del pabellón auricular, es decir, de la oreja o el oído externo. El nervio cutáneo del cuello se localiza en la piel que rodea el hueso hioides. El nervio supraclavicular inerva la piel de la parte lateral superior del tronco. Y el nervio supraacromial sensibiliza la piel del hueso acromion del hombro, que es la zona más externa del omóplato. El plexo braquial va del segmento de C5 a T1. El nervio musculocutáneo es el encargado de inervar los músculos anteriores del brazo, o sea, el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial. El nervio axilar es el que inerva el músculo deltoides. El nervio radial es el que inerva el tríceps y los posteriores del antebrazo. El nervio cubital es el que se encarga de inervar los músculos del antebrazo anterior y de la mano. Y el nervio mediano se encarga de inervar todos aquellos músculos que no fueron inervados por el nervio cubital. El plexo lumbar abarca las secciones de T12 a L4. El nervio femoral inerva los músculos anteriores del muslo, como por ejemplo el músculo cuádriceps. El nervio obturador se llama así porque pasa por el agujero obturador de la pelvis. Su función es inervar los 4 músculos aductores que están ubicados en la parte media del muslo. El nervio iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral y nervio cutáneo lateral femoral forman parte de las ramas colaterales, que son encargadas de inervar el músculo cuadrado lumbar, psoas menor, ilíaco y psoas mayor. Todos los demás nervios tienen funciones sensitivas. El plexo sacro va de la sección de L4 a S4. El nervio ciático se divide en 2 ramas, la rama tibial y la rama peronea. Su rama tibial inerva todos los músculos posteriores del muslo y pierna, además de los del pie, mientras que su rama peronea suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pierna, el pie y los dedos del pie. El nervio glúteo superior inerva los músculos glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior es el encargado de inervar el músculo glúteo mayor. Y el nervio pudendo inerva los músculos posteriores del muslo y todos los de la pierna. Ok, aquí nos explicó más a fondo cómo es que estos nervios o estos plexos nerviosos están compuestos por estos nervios que nos menciona en nuestro trabajo visto. Ujú. Luego, vamos ahora con lo que es la información sensitiva. Se dirige de estos tractos hacia el encéfalo, ajá, mientras que los impulsos motores van por ellos desde el encéfalo hacia los músculos esqueléticos y otros efectores tisulares. La sustancia gris de la médula espinal recibe e integra la información entrante y saliente. Ajá. Entonces, nos dice que toda esta información, toda esta información que hemos adquirido mediante los sentidos, ajá, se dirige a través de los tractos hacia el encéfalo, mientras que los impulsos motores van por ellos desde el encéfalo hacia los músculos esqueléticos. Es decir, que estos nos ayudan a ¿qué? A brindar la respuesta con nuestros músculos esqueléticos. Ahora nos dice tractos motores y sensitivos. El nombre de un tracto indica a menudo su posición en la sustancia blanca y también dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo, el tracto corticoespinal anterior se localiza en la columna
blanca anterior que comienza en la corteza cerebral, lo que es la sustancia aquí superficial del cerebro del encéfalo, y termina en lo que es la médula espinal. Ajá. Ahora nos dice reflejos y arcos reflejos. ¿Qué es esta parte? Pues este es el segundo mecanismo mediante el cual la médula espinal promueve la homeostasis. Volvemos a escuchar este término, homeostasis. Ajá. Es decir, que mantiene el equilibrio. Se produce gracias a su función como centro integrador de algunos reflejos. Un reflejo es una secuencia de acciones rápidas, automáticas y no planificadas que aparece en respuesta a un estímulo determinado. Algunos reflejos son innatos, como por ejemplo alejar la mano cuando tocamos una superficie caliente, aún antes de percibir su temperatura. Otros reflejos son aprendidos o adquiridos. Ajá. Por ejemplo, se adquieren diversos reflejos cuando se aprende a conducir un vehículo. Es en esta parte cuando la integración de la información se lleva a cabo en la sustancia gris de la médula, el reflejo se denomina reflejo espinal. Un ejemplo es el conocido reflejo rotuliano. Si la integración se produce en el tronco encefálico en lugar de en la médula, el reflejo se denomina reflejo craneal. Entonces, ¿qué quiere decirnos esta parte o cómo es el reflejo rotuliano? Este reflejo es, por ejemplo, cuando está el ejercicio o esta parte de cuando asistimos al doctor y nos golpea con un martillito debajo de la rodilla. Ajá. Entonces, este reflejo rotuliano, es esta parte donde recibes el golpe. Ajá. Aquí el reflejo que tu médico controla al golpear la rodilla. Recibimos el golpe y pues nuestra rodilla, ¿qué es lo que hace? Pues se llega como que a mover, ¿no? Llega a tener este reflejo como si fuera a patear, pero pues es simplemente ¿cómo se llama? El reflejo que se está dando al estímulo que se recibió, al golpe que se recibió. Ajá. Y un reflejo craneal, como lo dice ahí, aquel que se forma en el tronco encefálico. Ajá. Entonces nos dice que pues esta es una más, nos ayuda para asegurarnos que el sistema nervioso y pues el ojo, en este caso, por ejemplo, si vamos a una consulta oftalmológica, ajá, es común que el especialista evalúe el reflejo corneal. ¿Por qué? Es cuando nos pone lo que es la lucecita en el ojo, ahí nos va a evaluar. En ese caso se está produciendo este reflejo en el tronco encefálico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos está poniendo la lucecita y obviamente al percibirla va a entrar en acción este tronco encefálico. Ajá. Luego, entonces nos dice, el trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir esos reflejos se denomina arco reflejo o circuito reflejo. En un arco reflejo se encuentran 5 componentes funcionales, que viene siendo nuestro receptor, el sensorial, responde a un estímulo produciendo un generador o potencial al receptor. Ajá. También está la neurona sensitiva, es decir, el axón conduce impulsos desde el receptor al centro integrador. En este caso, pues piqué una tachuela, tal vez iba descalzo y pisé una tachuela. Entonces, mi receptor sensorial responde al estímulo produciendo un generador o potencial de receptor, del cual mi neurona sensitiva, pues me va a ayudar a conducir los impulsos desde el receptor en el centro integrador. Va a estar mi interneurona, de ahí
va lo que es mi centro integrador, uno o más regiones dentro del sistema nervioso central que transmiten impulsos de las neuronas sensitivas a las motoras. Es decir, voy a transmitir ahora mi neurona motora va a recibir esta información por su axón, el cual conduce impulsos del centro integrador al receptor. Y por último va a estar el efector, músculo o glándula que corresponde a los impulsos nerviosos motores. Es decir, ya brindé mi respuesta. Después está receptor sensitivo. Este es el extremo distal de una neurona sensitiva, una dendrita o una estructura asociada que funciona a modo de receptor. Este responde a estímulos específicos, cambios en el medio interno o externo, ajá, mediante la generación de un potencial graduado llamado potencial generador o el receptor. Si el potencial generador alcanza el nivel del umbral para la despolarización, se desencadenarán uno o más impulsos nerviosos en la neurona sensitiva. Ahora, neurona sensitiva. Esta son los impulsos nerviosos se propagan a partir del receptor sensitivo a lo largo del axón de la neurona sensitiva hacia los terminales axónicos que se localizan en la sustancia gris, la médula o del tronco encefálico. Desde allí, neuronas de relevo envían los impulsos nerviosos al área del encéfalo, que permite el conocimiento consciente de que se ha producido el reflejo. ¿No? De ahí sigue el centro integrador. Una o más regiones de sustancia gris del sistema nervioso central actúan como centro integradores en el tipo de reflejo más simple. El centro integrador es una única sinapsis situada entre la neurona sensorial y la neurona motora. Una vía refleja que solo tiene una sinapsis en el sistema nervioso central y se denomina arco reflejo monosináptico. Este es más frecuente que el centro integrador. Que el centro integrador esté compuesto por una o más interneuronas capaces de transmitir impulsos nerviosos hacia otras interneuronas y también hacia una motoneurona. Es decir, este centro integrador ya tiene esa información, ahora la va a distribuir por una interneurona hacia la motoneurona. ¿Para qué? Para que ésta realice el movimiento o dé la respuesta adecuada a lo que se sintió, ¿no? A lo que se percibió. Y nos dice la neurona motora, que estos son los impulsos desencadenados por el centro integrador, se propagan fuera del sistema nervioso central a lo largo de una neurona hacia la región del cuerpo que generará una respuesta. Es decir, yo estoy viendo en un partido de fútbol, obviamente me van a patear, me van a enviar tal vez el balón, me van a dar el pase para que yo juegue el balón. Entonces, de forma visual estoy viendo que lo van a hacer. O una vez que ya siento yo que tengo el balón en los pies, esta motoneurona me va a ayudar a realizar o a brindar la respuesta. Y por último, el efector. Es la zona del cuerpo que responde al impulso nervioso motor, por ejemplo, un músculo o una glándula. Su acción se conoce como reflejo. Si el efector es un músculo esquelético, se trata de un reflejo somático. Si el efector es un músculo liso, el músculo cardíaco o una glándula, el reflejo es un reflejo autónomo, o sea, visceral. Tenemos aquí esta parte de nuevo el ejemplo del esquema. Por ejemplo, mi receptor sensorial está respondiendo al estímulo produciendo una generación o a un potencial de receptor. Mi neurona sensitiva es la que va a conducir estos impulsos desde el receptor al centro integrador. El centro integrador es de uno o más regiones dentro del sistema nervioso. Estos van a transmitir los impulsos de las neuronas sensitivas a las motoras. De ahí va la neurona motora
pues esta va a enviar los impulsos del centro integrador al efector y pues ya el efector, ya sea el músculo o la glándula, va a responder a los impulsos nerviosos motores. Ajá. Ahora, vamos a ver que hay varios tipos de reflejos. Ajá. El primero, pues, es el reflejo de estiramiento. Este provoca la contracción del músculo esquelético, ajá, en respuesta al estiramiento del músculo. Este tipo de reflejo tiene lugar a través de un arco reflejo monosináptico y puede generarse a partir de la activación de una sola neurona sensitiva que hace sinapsis en el sistema nervioso central con una única motoneurona. Puede ser estimulando, golpeando levemente los tendones que se insertan en las articulaciones del codo, muñeca, rodilla y tobillo. Un ejemplo de este reflejo de estiramiento lo constituye el reflejo de pa- patelar, reflejo rotuliano, es decir, esta parte donde nos dicen acerca de nuestros reflejos. Entonces, el doctor nos golpea bajo la rodilla y pues nosotros pateleamos, ¿no? Entonces, nos dice que funciona de esta manera. Luego está el reflejo tendinoso. Funciona como un mecanismo de retroalimentación para el control de la tensión muscular mediante la relajación del músculo antes de que la fuerza de éste llegue a provocar la ruptura tendinosa. A pesar de que tiene menor sensibilidad que el estiramiento, puede tornarse más importante que este cuando la tensión muscular se incrementa y hace que dejemos caer un objeto de gran peso. Por ejemplo, aquí pues estamos sosteniendo, no sé, una pesa, un bote de grava, una cubeta con agua. Entonces, pues ya ese objeto ya no es tan liviano, ¿no? Ya es un objeto de gran peso. Entonces ahí, pues nuestra tensión muscular incrementa y pues dejamos caer, pues este objeto que pues para nosotros ya es un poco más pesado, ¿no? Entonces nos dice que este reflejo es homolateral. Sus receptores sensoriales son los denominados órganos tendinosos o de Golgi. Ajá. El reflejo flexor y el reflejo de extensión cruzada. Nos dice aquí que otro reflejo en el que participa el arco reflejo polisináptico es aquel que se produce, por ejemplo, cuando pisamos la tachuela. En respuesta al estímulo doloroso, inmediatamente retiramos la pierna. Ajá. Este reflejo es el llamado reflejo flexor o reflejo de retirada y actúa de la siguiente manera. Dice, al pisar la tachuela se estimulan estos receptores sensitivos o dendritas de las neuronas sensibles al dolor. Estas neuronas sensitivas generan un impulso nervioso que se propaga hacia la médula espinal. En la médula espinal, que va a actuar como nuestro centro integrador, la neurona sensitiva activa interneuronas que se extienden a varios segmentos modulares. Ajá. Luego, las interneuronas activan las neuronas motoras presentes en varios segmentos de la médula espinal. Como resultado, las neuronas motoras desencadenan impulsos nerviosos que se propagan hacia los terminales axónicos. Es decir, que pues mi respuesta va a ser pues levantar el pie. Ajá, ahora sí que voy a estar de cojito, por así decirlo. ¿Para qué? Para poder revisar esa tachuela que pisé, qué daño me hizo en el pie. Ahora nos dice que el impulso doloroso desencadena, o sea, esta parte de al yo sentir que pisé la tachuela y me está generando un dolor, este va a desencadenar el reflejo de extensión cruzada que nos va a ayudar a mantener el equilibrio de la siguiente manera. No sé si han notado, por ejemplo, así cuando llegan a pisar algún vidrio, alguna tachuela,
se llegan incluso a golpear el dedo pequeño del pie con algún mueble que también duele mucho, ¿qué es lo que hacemos? Damos brinquitos como tratando de mantener nuestro equilibrio. Aquí entra en acción lo que es el reflejo de extensión cruzada. Nos dice, al pisar la tachuela se estimulan receptores sensitivos de una neurona sensible al dolor del pie derecho, ¿no? Supongamos. Estas neuronas sensitivas generan un impulso nervioso que se propaga hacia la médula espinal. Ya dentro de este centro integrador de esta médula espinal, la neurona sensitiva activa interneuronas que hacen sinapsis con las neuronas motorias de varios segmentos medulares del lado izquierdo. Estas señales dolorosas aferentes cruzan, por lo tanto, hacia el otro lado a través de las interneuronas de ese mismo nivel y se propagan hacia varios niveles por encima y por debajo del punto de entrada de la información. Aquí nos dice después que entonces mis interneuronas activan estas neuronas motoras en varios segmentos de mi médula espinal, el cual me va a ayudar a que mis músculos extensores se inerven. Es decir, que las neuronas negativas generan más impulsos nerviosos que se propagan hacia las terminales de acción. Quiere decir que inerven, pues voy a estar saltando con el pie izquierdo para poder mantener el equilibrio y pues en el derecho estoy tratando de relajarlos, ¿no? La acetilcolina liberada por las neuronas motoras provoca la contracción de los músculos extensores no estimulados del muslo, o sea, los efectores del miembro izquierdo, y produce la extensión de la pierna izquierda de forma que se pueda trasladar el peso hacia el otro pie, que ahora soportará el peso de todo el cuerpo. Es decir, pues de la nada estoy caminando, pisamos la tachuela y ¡ouch! Ahora mi pierna izquierda tiene que sostener todo el cuerpo, o sea, va a trabajar al doble porque pues mi otra pierna se encuentra lastimada por esta pinchón con la tachuela. Bienvenidos a una edición especial de Nutrimente. Hoy vamos a ver el arco reflejo. Los 4 tipos de neuronas mencionadas en el video sobre las neuronas, las sensitivas, motoras, interneuronas y las neuronas de proyección, con frecuencia están interconectadas en los llamados arcos reflejos, que permiten respuestas rápidas y eficientes. Si por ejemplo nos pinchamos al caminar, automáticamente retiramos el pie sin necesidad de pensar en ello. Lo mismo ocurre si accidentalmente acercamos una mano al fuego. Casi al mismo tiempo que sucede el hecho, el cerebro toma conciencia de lo que ha ocurrido y adopta alguna medida o comportamiento posterior. En un arco reflejo espinal, el estímulo recibido por un receptor es conducido por una neurona sensorial a la médula espinal. Allí hace sinapsis con una neurona motora, dándose un reflejo monosináptico, o bien primero hace sinapsis con una o más interneuronas, como en el caso de que el estímulo sea el calor, y luego con una neurona motora, dándose un reflejo polisináptico. Una vez realizado este procedimiento sináptico medular, el arco reflejo se completa con la neurona motora que activa al efector que lleva a cabo la acción refleja. Simultáneamente, las neuronas de proyección conducen la información concerniente al hecho a otras partes del sistema nervioso central, donde es procesada. En este ejemplo, las terminales nerviosas libres de la piel, es decir, los receptores, cuando se estimulan de manera apropiada, generan señales nerviosas que son conducidas de forma aferente a lo largo de la neurona sensorial hacia una interneurona en la sustancia gris de la médula espinal. La interneurona transmite la señal a través de una sinapsis a una neurona motora. Como consecuencia de la estimulación de la neurona motora, las fibras musculares, es decir, los efectores, se contraen generando una respuesta. Las neuronas de proyección que no se muestran aquí también son estimuladas por la interneurona y llevan la información sensorial al encéfalo.
Las acciones reflejas son respuestas básicas, involuntarias, innatas, es decir, no aprendidas, que tienen una base genética, estereotipadas, siempre operan del mismo modo, y de alto valor adaptativo, ya que les permiten a los animales dar respuestas seguras a estímulos generalmente nocivos que garantizan la supervivencia del individuo. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino. Bien, pues este video nos explicó un poco más acerca de estos reflejos, de estos arcos reflejos, incluso lo hizo pues manejando el mismo ejemplo que vimos, ¿no? Cómo es que podemos reaccionar al pisar una tachuela, pues en esta parte, ¿no? Y ya para cerrar el tema, vamos a ver que puede causar algunas lesiones traumáticas en nuestra médula espinal. Ajá, pues en su mayoría o algunas lesiones traumáticas a esta médula espinal, pues son producto de accidentes automovilísticos, caídas, deportes de contacto, buceo y actos de violencia. Ajá. Los efectos de la lesión dependen de la extensión del traumatismo directo sobre la médula o de la comprensión de esta por el desplazamiento vertebral y por coágulos sanguíneos. Ajá. Pues algunas de estas lesiones que pueden producirse como con parálisis o pueden producir esta parte de parálisis son la monoplegia. Ajá. Pues como dice, es uno solo. Ajá. Y pues es una parálisis de un solo miembro, puede ser de un brazo, de una pierna, incluso de la parálisis facial, pues puede ser una parte nada más de la cara, ¿no? La diplegia, que ya es de dos, pues en esta parte es la parálisis de ambos miembros superiores o de ambos miembros inferiores, es decir, que yo no puedo caminar o que yo no puedo mover los brazos, las manos. Ajá. Paraplegia es la parálisis de ambos miembros inferiores. Ajá. De plano no puedo yo mover mis piernas, no percibo ya información mediante ellas, no tengo esta parte sensitiva que me va a ayudar a activar mis neuronas motoras para poder brindar pues lo que es una respuesta, ¿no? Y pues también está la hemiplegia, es la parálisis del miembro superior, el tronco y el miembro inferior de un lado del cuerpo. Y también está lo que es la Bienvenidos a una edición cuadriplegia. especial de Nutrimente. La cuadriplegia, ajá, que es la parálisis de los cuatro miembros, es decir, no puedo caminar y no puedo mover esta parte de mi cuerpo, que es como les decía, de esta película que me parece, el título en español se llama Amigos, entonces donde este señor contrata a este muchacho como su sirviente personal, su asistente, su compañero, para que pues lo cuide, ¿no? Por si llega a tener alguna crisis o pues en esta parte para que él lo transporte a reuniones o esta parte que le ayude a abrir sus cartas. Entonces pues él está cuadripléjico, pero pues en esta parte pues ya. Ajá. La sección completa puede llegar a ver un corte o una lesión completa de lo que es nuestra médula espinal. Ajá. Pues ha sido cortado, esto da como resultado la pérdida total de las sensaciones y de los movimientos voluntarios por debajo del nivel de pues lo que es la lesión, ¿no? El paciente pues va a sufrir lo que es la pérdida de la sensibilidad en los dermatomas localizados por debajo de la lesión, ya que los impulsos nerviosos ascendentes no pueden propagarse más allá de la sección para alcanzar el encéfalo, es decir,
ya no voy a recibir esta información como tal. ¿Por qué? Porque ya esta parte, esta conexión está pues dañada, ¿no? Entonces, en esta parte espero que pues haya sido de mucho interés, de mucho aprovechamiento lo que se trabajó en esta clase. Y la próxima clase pues vamos a estar hablando ya más acerca de lo que son estos nervios, bueno, de nuestra médula espinal, de nuestro sistema nervioso central, pero recordamos que se mencionó en la clase anterior lo que son los nervios craneales, ¿no? Esta parte de los nervios craneales a mí, ¿cómo me va a ayudar? ¿Qué de interesante tiene este tema para mí dentro de la psicología? ¿Qué parte de mí está, pues sí, ¿no? Esta parte tiene para mí. De hecho, bueno, una de las actividades va a ser observar una película muy interesante de un neurólogo bastante, este, en verdad es el mejor neurólogo del mundo. Me parece que ya no está activo. Entonces, es Ben Carson, este neurólogo Ben Carson. eh, es muy, muy interesante esta película, de verdad, para nosotros que ahorita estamos adentrándonos a lo que es esta parte de la neuroanatomía. Vamos a tener que observarla. De hecho, va a ser una de las actividades a realizar para que la observen y pues vean cómo, sí, cómo va de la mano lo que es prácticamente la psicología con esta neuroanatomía o esta neurología. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser un neurólogo, debes de saber todo lo que estamos viendo en esta materia. ¿Ok? Pues de mi parte sería todo. Espero esta clase haya sido de gran aprovechamiento y en verdad deseo que, bueno, quedo atenta a cualquier duda, a cualquier sugerencia. Quedo atenta y que tengan un, un excelente día. Hasta la próxima.